La galaxia pagó por ver morir a un humano en menos de 12 segundos. Lo que obtuvieron en su lugar reescribió todas las leyes de combate en las que creían. Krovic había visto aproximadamente 4.632 peleas en su carrera como comentarista principal del Gran Coliseo Celestial y podía oler una masacre a 3 sectores de distancia. Esta iba a ser una masacre. El arena se extendía debajo de su cabina de comentarista como una vasta boca circular esperando tragarse algo pequeño y crujiente. 60.000 espectadores llenaban los asientos cristalinos y cada uno de ellos había pagado créditos premium para presenciar lo que asumían sería una conclusión breve, violenta y completamente predecible de un emparejamiento totalmente desequilibrado. Los escudos de energía zumbaban a máxima capacidad porque cuando Torvik, el triturador de huesos, peleaba, las filas delanteras necesitaban protección contra las salpicaduras. Krovic ajustó su implante de traducción y se inclinó hacia el micrófono, su mano de 3 dedos activando el sistema de transmisión amplia de la arena. Damas, caballeros y formas de vida basadas en carbono variadas. Comenzó, su voz retumbando por el coliseo con entusiasmo practicado. Bienvenidos a lo que los historiadores probablemente registrarán como la defensa de título más corta en la historia del coliseo. Soy su anfitrión, Krovic Naxian, y no tengo ni la menor idea de qué estamos haciendo todos aquí. La multitud rugió de risa. Les encantaba cuando se ponía sarcástico. Habían pagado buen dinero por sangre y humor, y Krovic estaba contractualmente obligado a proporcionar ambos. En la esquina roja continuó, gesticulando con 2 de sus antebrazos hacia la enorme puerta de entrada que se abría con lentitud dramática. Tenemos al campeón reinante invicto y catastróficamente violento del circuito del borde exterior, Torvik, el triturador de huesos. Especie, cranoliano. Altura, 4 metros. Peso, 600 kg de pura agresión concentrada. Récord de victorias, 73 consecutivas, 49 de las cuales terminaron antes de que la familia de su oponente pudiera terminar de hacer sus apuestas. La multitud se volvió absolutamente salvaje. Torvik tenía fans, muchos, sobre todo gente que disfrutaba viendo cómo la física se aplicaba a seres más suaves de formas creativas. Y en la esquina azul, dijo Krovic. Hijo Krovic, su voz bajando varias octavas a lo que solo podía describirse como confusión profunda mezclada con lástima, tenemos, y estoy leyendo esto correctamente, a Rena Vázquez, especie humana, altura, 1,7 m peso, no se me permite decirlo, porque aparentemente los humanos tienen algo llamado modales al respecto. Récord de victorias, 0, récord de derrotas, también 0, pero solo porque esta es, de alguna manera, su primera pelea profesional. La risa que estalló no fue amable. Fue el tipo de risa que ocurre cuando 60 seres se dan cuenta simultáneamente de que están a punto de presenciar algo que técnicamente califica como entretenimiento, pero moralmente como un crimen. Krovic entrecerró los ojos hacia la esquina azul. La puerta se había abierto, pero la humana aún no había salido. Podía verla de pie justo dentro del túnel, una pequeña silueta contra las duras luces de preparación. No se movía, no se estaba motivando, no estaba haciendo ningún ritual previo a la pelea que los humanos hicieran antes de caminar hacia su propio funeral. Solo estaba allí parada, esperando. Para aquellos que llevan la cuenta en casa, agregó Krovic, porque el silencio se estaba volviendo incómodo. Las cuotas actuales de apuestas están en 8-0 a favor de Torvik. El over-under sobre cuántos segundos durará esta pelea está fijado en 11-5. Y el equipo médico del Coliseo ha solicitado que los espectadores en las filas 1 a 15 activen sus escudos personales porque... Bueno, ya saben por qué. La humana finalmente dio un paso adelante hacia la luz. Krovic tuvo su primer buen vistazo a Rena Vázquez y su pensamiento inmediato fue, esto es un error masivo que generará papeleo y demandas. Parecía ordinaria, dolorosamente ordinaria, piel morena, cabello oscuro recogido en algo que los humanos llamaban coleta. Vestía el equipo estándar de combate de arena, que parecía 3 tallas demasiado táctico para alguien sin armas naturales, sin placas de armadura, sin refuerzo subdermal y sin instinto de supervivencia aparente. Una contusión. Caminó hacia el centro de la arena con pasos firmes, sus botas haciendo pequeños crujidos contra el suelo cubierto de arena. No saludó a la multitud, no reconoció las burlas. Ni siquiera miró a Torvik, que había salido del túnel opuesto como un desastre natural ambulante. Solo se detuvo en su esquina designada, rodó los hombros una vez y miró fijamente al frente a nada en particular.
Krovic había visto esa mirada antes. Era la mirada de alguien que ya había hecho las paces con algo. Hasta ese momento exacto, había asumido que ese algo era la muerte. Ahora no estaba del todo seguro. Krovic sacó el archivo de especie en su datapad mientras los técnicos de la arena realizaban sus comprobaciones de seguridad finales, porque quería recordarse exactamente por qué se permitía que esta pelea ocurriera en primer lugar. Humanos. Especie sentiente clase 7. Mundo natal ubicado en algún brazo olvidable de la Vía Láctea que la mayoría de los sistemas de navegación redondeaban a no vale el combustible. Población, 8.000 millones. Más o menos unos pocos millones que probablemente murieron haciendo algo estadísticamente improbable. Evaluación de amenaza galáctica, insignificante, respuesta recomendada si se encuentran, precaución leve, principalmente porque hablan mucho y se vuelve molesto. El archivo leía como una rutina de comedia escrita por el universo mismo. Capacidades físicas, risibles, sin garras, sin colmillos, sin glándulas de veneno, sin exoesqueleto, sin placas de armadura subdermal, sin sistemas de órganos redundantes. Sus huesos se rompían si los mirabas mal, su piel se rasgaba más fácil que material de embalaje barato y requerían oxígeno en concentraciones tan específicas que la mitad de las atmósferas de la galaxia los mataría en menos de 2 minutos. Su ventaja evolutiva principal era la caza por persistencia, que era una forma elegante de decir que eran demasiado estúpidos para dejar de perseguir cosas hasta que ellos o la cosa que perseguían colapsaran por agotamiento. ¿Inspirador? Claro, si te gustaban los trofeos de participación. Armas naturales, 0, tenían uñas suaves que recortaban compulsivamente y dientes que requerían mantenimiento constante, o se pudrían en sus cabezas. Su característica física más peligrosa era aparentemente su capacidad para lanzar objetos con precisión, lo cual era adorable considerando que todas las demás especies habían inventado armas a distancia aproximadamente 5 minutos después de lograr la sentiencia. Krovic siguió desplazándose por el archivo, sacudiendo la cabeza ante la pura absurdidad de todo. Su regulación emocional era un chiste galáctico. Los humanos lloraban cuando estaban tristes. También lloraban cuando estaban felices, enojados, frustrados y conmovidos por la música. Filtraban fluidos de su cara basados en sentimientos, lo cual era tanto asqueroso como impráctico. Formaban apegos emocionales a cualquier cosa que se quedara quieta el tiempo suficiente, incluyendo objetos inanimados, plantas y animales que activamente intentaban matarlos. Había casos documentados de humanos manteniendo criaturas llamadas gatos que solo les mostraban desprecio y los humanos lo llamaban compañía. Su historial militar era aún peor. 73 conflictos registrados con otras especies desde que se unieron a la comunidad galáctica, y su récord de victorias-derrotas era 2-71 Ontoantoyo. Las 2 victorias fueron contra especies que aún no habían inventado el viaje espacial y estaban más confundidas que derrotadas. Las 71 derrotas incluían 3 ocasiones separadas en las que se habían rendido antes de que la pelea realmente comenzara, lo cual Krovic tuvo que admitir que mostraba una refrescante autoconciencia. Apostar por un humano en cualquier contexto competitivo se consideraba el equivalente financiero a prender fuego a tus créditos y luego disculparte con el fuego por desperdiciar su tiempo. Y sin embargo, allí estaba Rena Vázquez, representando a su especie en la arena de combate más violenta de 4 sectores, a punto de pelear contra un campeón que literalmente había desmembrado oponentes para el entretenimiento de multitudes como esta. Krovic cerró el archivo y dejó su datapad. El Coliseo desea recordar a todos los asistentes, anunció, su voz goteando con el tipo de sarcasmo que venía de décadas viendo lo improbable convertirse en lo inevitable que, aunque tenemos personal médico en espera, su función principal hoy probablemente será la limpieza en lugar de salvar vidas. Los humanos no están cubiertos por los protocolos estándar de resurrección debido a su biología absurdamente frágil. Así que, lo que están a punto de presenciar es, técnicamente hablando, la multitud vitoreó aún más fuerte. Rena Vázquez aún no se había movido de su esquina. Estaba allí de pie, manos sueltas a los costados, respiración estable, ojos fijos en algo que nadie más podía ver. Krovic sintió el más pequeño cosquilleo de algo que podría haber sido preocupación, pero lo aplastó inmediatamente. Tenía 632 peleas de experiencia diciéndole exactamente cómo iba a terminar esto. Orvik, el triturador de huesos, entró a la arena como un desastre natural con equipo de publicidad. Todo el coliseo tembló con cada paso que daba, sus enormes pies con garras clavándose en la arena con la facilidad casual de algo que nunca había encontrado resistencia. No podía simplemente pulverizar.
4 brazos, cada uno grueso como un torso humano, se flexionaron y rotaron en su rango completo de movimiento. ¡Pum! Su exoesqueleto cristalino captaba las luces de la arena y las dividía en 1000 arcoíris fracturados que bailaban sobre la multitud gritando. Krovic se recostó en su asiento y silbó, un sonido que su especie hacía cuando se enfrentaba a algo genuinamente impresionante y probablemente letal. «Damas y caballeros», dijo al micrófono, «he descrito a Torvik de muchas formas a lo largo de su carrera. Un luchador, un campeón, una violación ambulante de varios principios de la física que no entiendo. Pero hoy, viéndolo junto a su oponente, creo que la descripción más precisa es arquitectura móvil». «Alge, eso no es una persona. Eso es un edificio que ha decidido dedicarse a la violencia». La multitud rugió su aprobación. Borvik levantó los 4 brazos en reconocimiento, sus mandíbulas chasqueando juntas en lo que pasaba por una sonrisa entre los kratnalianos. Su especie no tenía caras de la forma en que la mayoría de los seres las entendían, pero tenían expresiones, y la expresión actual de Torvik se traducía aproximadamente a «voy a disfrutar esto». Medía 4 metros de alto. Fácil. Su exoesqueleto era del color del humo y el hierro, marcado con 73 muertes grabadas en las placas a lo largo de sus brazos principales. Cada marca representaba una pelea donde su oponente no había salido caminando por su propio pie. La mayoría ni siquiera había salido. Al otro lado de la arena, Rena Vázquez parecía alguien a quien habían entregado accidentalmente el paquete equivocado en la dirección equivocada y estaba demasiado avergonzado para corregir el error. No se había movido. Estaba en su esquina, peso equilibrado uniformemente en ambos pies, manos aún sueltas a los costados. Si estaba intimidada por el muro de 4 metros de muerte cristalina que actualmente daba una vuelta de victoria antes de que la pelea siquiera comenzara, lo ocultaba extremadamente bien o estaba en shock. Krovic estaba genuinamente inseguro de cuál opción era más probable. La pantalla hueca central de la arena se iluminó, contando regresivamente desde 10. La multitud se unió, 60.000 voces sincronizadas en una cuenta regresiva que se sentía menos como anticipación y más como un cortejo fúnebre que había decidido ser festivo al respecto. 10, 9, 8. Torvik crujió su cuello, un sonido como rocas triturándose. 7, 6, 5. Rena rodó los hombros una vez, 2 veces. Eso fue todo. Esa fue su preparación completa. 4, 3, 2. Krovic se encontró inclinándose hacia adelante, a pesar de sí mismo, lo cual era ridículo, porque ya sabía cómo terminaba esto. 1. La bocina de inicio resonó por el coliseo, un sonido diseñado para activar cada instinto de lucha o huida en cada especie presente. Orvik se movió primero, porque por supuesto que lo hizo. Se lanzó a través de la arena con una velocidad que no debería haber sido posible para algo de su tamaño. Los 4 brazos extendiéndose, garras brillando, todo su cuerpo un misil guiado de odio cristalino apuntado directamente a la pequeña humana que estaba inmóvil en la esquina azul. La multitud se quedó en silencio de esa manera particular en que las multitudes lo hacen cuando están a punto de presenciar algo catastrófico y quieren recordar cada detalle. Rena se movió en el último segundo posible, no hacia atrás, no hacia el lado, se movió hacia adelante, hacia Torvik, agachándose y deslizándose bajo su golpe principal con una precisión que parecía accidental, pero que no podía haber sido posible. Sus garras barrieron el aire vacío donde su cabeza había estado exactamente un cuarto de segundo antes. La multitud jadeó. Krovic se sentó más erguido. Torvik tropezó, su impulso llevándolo más allá de su objetivo, su expresión pasando de confiada a confundida en el espacio de un latido. Rena salió de su deslizamiento detrás de él, ya pivotando, ya moviéndose, y por una fracción de segundo, Krovic vio algo en sus ojos que no tenía ningún sentido dado el archivo de especie que acababa de revisar. Ella estaba sonriendo, no la sonrisa de alguien aliviado de haber sobrevivido al primer intercambio. No la sonrisa de alguien corriendo con adrenalina y pánico, la sonrisa de alguien que acababa de confirmar la teoría. Torvik giró, los 4 brazos balanceándose en un arco amplio diseñado para atrapar cualquier cosa dentro de un radio de 3 metros. Era su movimiento característico. Había terminado 17 peleas antes de que realmente comenzaran. Era inevitable por cualquier cosa que obedeciera la física normal. Rena se agachó bajo él. Entró en su guardia y clavó su codo en la articulación donde su brazo inferior izquierdo se conectaba a su torso.
El sonido no fue fuerte, fue un pequeño crujido preciso, apenas audible sobre el ruido de la multitud. Pero Torvik rugió. Todo el coliseo lo oyó. El datapad de Krovic se le resbaló de la mano y cayó sobre la consola. «Oh», dijo al micrófono, su voz de repente mucho más baja de lo que había estado 30 segundos antes. «Oh, no». La multitud ya no reía. Torvik retrocedió tambaleándose, acunando su brazo inferior izquierdo contra su torso, y toda la dinámica de la arena cambió como si la gravedad hubiera decidido fluir en una dirección diferente. Rena Vázquez no presionó su ventaja. No se lanzó hacia adelante para un golpe de seguimiento. No celebró el golpe, ni jugó para la multitud, ni hizo ninguna de las tonterías teatrales que el 90% de los luchadores hacían cuando aterrizaban su primer golpe significativo. Dio un paso adelante, solo uno, y todo cambió. Krovic había comentado peleas durante 3 décadas, y nunca había visto un solo paso llevar tanto peso. No era agresivo, no era defensivo, no era vacilante ni arrogante ni desesperado. Era un paso que decía con perfecta claridad: estoy exactamente donde necesito estar, y tú estás exactamente donde te quiero. Su postura cambió, no dramáticamente, no de una forma que se viera impresionante en un highlight reel, pero sus hombros bajaron medio centímetro. Su stand se ensanchó quizás 2 centímetros, y su centro de gravedad se hundió más bajo de una forma que la hacía parecer simultáneamente más pequeña y significativamente más peligrosa. Sus manos subieron sueltas y listas, dedos ligeramente curvados. No puños, todavía no. Solo manos que sabían exactamente lo que eran capaces de hacer y esperaban permiso para demostrarlo. Pero fueron sus ojos los que hicieron que el estómago secundario de Krovic se contrajera con algo que se negó a llamar miedo, porque eso sería ridículo. Habían cambiado. 30 segundos antes, Rena Vázquez había parecido alguien preparándose mentalmente para la violencia. Ahora parecía alguien que había nacido en ella, criado por ella, y que recientemente había regresado a casa después de una larga ausencia. Sus ojos no estaban abiertos por pánico ni entrecerrados por rabia. Estaban calmados, enfocados, clínicos. Estaba leyendo a Torvik de la forma en que un mecánico lee una máquina rota, catalogando debilidades, calculando ángulos, midiendo la cantidad exacta de fuerza requerida para desarmar algo que había sido ensamblado incorrectamente. La multitud se había quedado callada. No en silencio porque 60 seres nunca podían estar verdaderamente en silencio, pero callada de la forma en que ocurre cuando la gente se da cuenta de repente de que había malentendido algo fundamental. Krovic miró hacia los asientos del nivel inferior donde se sentaba el dinero serio, donde luchadores retirados e instructores de combate, y gente que realmente entendía la violencia a nivel profesional pagaban créditos premium por la mejor vista. No estaban riendo. Un Warformaxiano en la fila 7 se había inclinado hacia adelante, los 3 ojos fijos en Rena con el tipo de atención que los depredadores reservaban para cosas que podrían ser otros depredadores. 2 asientos más abajo, un enforcer covasiano que había peleado en las guerras de frontera, estaba agarrando el reposabrazos con tanta fuerza que el metal empezaba a deformarse. 3 filas atrás. Alguien que Krovic reconoció como un campeón retirado del circuito del borde interior estaba tomando notas rápidas en un datapad con 2 manos, mientras sus otras 2 manos agarraban su implante de traductor como si intentara anular manualmente lo que le decía. Lo veían. Lo que acababa de pasar, lo que acababa de cambiar en el arena, la gente que realmente sabía de combate lo había visto al instante. Krovic sintió que sus mandíbulas chasqueaban nerviosamente mientras activaba de nuevo su micrófono. Así que, dijo, y su voz salió ligeramente más alta de lo que pretendía. Eso fue inesperado. Torvik ha recibido un golpe en la articulación de su brazo inferior, y aunque eso no se considera tradicionalmente una lesión que termine la pelea para un catanoliano, definitivamente no es parte de su experiencia habitual del primer minuto. La humana se ha movido hacia adelante. Ahora está a aproximadamente 6 metros de Torvik, y voy a ser completamente honesto con todos ustedes. No tengo ni idea de qué estoy mirando ahora mismo. Torvik estaba mirando a Rena con una expresión que Krovic nunca había visto en la cara del campeón antes. Le tomó un momento identificarla porque estaba tan profundamente fuera de lugar. Incertidumbre. Torvik el triturador de huesos, 73 victorias consecutivas, campeón invicto del circuito del borde exterior, estaba inseguro. Flexionó su brazo herido experimentalmente. Se movía pero no suavemente, no como lo había hecho 30 segundos antes.
cambió su peso revaluando recalculando, sus mandíbulas chasquearon 3 veces en rápida sucesión. Un tic nervioso que sus fans nunca habían visto porque nunca había tenido razón para estar nervioso. Rena no lo provocó, no lo animó a atacar, no hizo nada excepto estar allí y esperar con la paciencia de alguien que tenía todo el tiempo del universo y sabía exactamente cómo gastarlo. Krovic sacó de nuevo el archivo de especie humana en su datapad, escaneándolo con creciente desesperación, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba viendo. Caza por persistencia, resistencia, adaptabilidad, uso primitivo de herramientas, inestabilidad emocional, vinculación social en manada. Nada sobre eficiencia en combate, nada sobre ese paso, nada sobre la forma en que se había movido bajo el golpe de Torvik, como si hubiera sabido exactamente dónde estaría antes de que él siquiera se comprometiera al ataque. Damas y caballeros, dijo Krovic lentamente, su voz bajando al tipo de tono serio que usualmente reservaba para anunciar fatalidades. Estoy empezando a sospechar que nuestros archivos de inteligencia sobre los humanos podrían estar incompletos. Abajo en el arena, Torvik tomó su decisión. Un sonido que vibró a través de los asientos cristalinos y sacudió dientes, cráneos y cargó hacia adelante con los 4 brazos abiertos en un patrón diseñado para eliminar cualquier posible ruta de escape. Rena Vázquez dio otro paso adelante, directamente hacia la carga, y Krovic se dio cuenta con la claridad cristalina que usualmente precedía a algo caro rompiéndose de que cada ser en este coliseo había cometido el mismo error catastrófico. Habían asumido que los humanos eran inofensivos, porque los humanos aún no habían decidido dejar de ser inofensivos. La pelea estaba a punto de volverse educativa. Lo que pasó después no debería haber sido posible. Según aproximadamente 17 disciplinas científicas diferentes, Rena se movió no rápido de la forma en que las especies mejoradas se movían rápido con aumento químico, o modificación genética o asistencia tecnológica, rápido de la forma en que el agua se mueve cuesta abajo, como si simplemente hubiera identificado el camino más eficiente entre 2 puntos y eliminado todas las partes innecesarias del viaje. El barrido del antebrazo de Torvik venía de múltiples ángulos simultáneamente, un patrón letal que había aplastado, roto y pulverizado todo lo que había tocado. Cubría cada vector de escape, no dejaba aberturas. Era violencia matemáticamente perfecta. Rena pasó a través de él de todos modos. Se agachó bajo, rodó hacia adelante bajo el golpe principal y salió dentro de la guardia de Torvik antes de que su sistema nervioso pudiera registrar que ella se había movido. Su palma golpeó su placa pectoral. No fuerte, apenas un toque, pero en el punto exacto donde 3 segmentos de su exoesqueleto se unían. La armadura cristalina hizo un sonido como vidrio decidiendo reconsiderar su integridad estructural. Torvik balanceó hacia abajo con su brazo superior derecho, garras extendidas apuntando a su columna. Ella no estaba allí. Había pivotado a la izquierda, quedándose dentro de su alcance donde su apalancamiento era más débil, y clavó su rodilla en la articulación de su pierna inferior derecha. No la armadura, la articulación. La pequeña brecha donde la movilidad requería flexibilidad y la flexibilidad significaba vulnerabilidad. La pierna de Torvik se dobló, no mucho, quizás 10 grados, pero eran 10 grados que no había dado permiso, y el shock lo hizo dudar exactamente medio segundo. Rena usó ese medio segundo como un artista usa un lienzo. Agarró su brazo superior izquierdo, no luchando contra su fuerza, sino redirigiéndola. Cuando él tiró hacia atrás, instintivamente, ella fue con él, usando su impulso para lanzarse hacia arriba. Su bota lo golpeó en la articulación mandibular, echando su cabeza hacia atrás, y se torció en el aire, usando su brazo como punto de anclaje para balancearse alrededor detrás de él. Krovic se dio cuenta de que su boca estaba abierta y la cerró de golpe. La humana acaba de, dijo al micrófono su voz subiendo varias octavas a genuina confusión. Acaba de usar a Torvik como equipo de gimnasia. Eso no es una técnica de pelea. Eso no está en ningún manual de combate que haya leído. Acaba de saltar de su cara usando su propio brazo como viga de soporte. La multitud estaba perdiendo la cabeza colectivamente. Las burlas habían parado por completo. La risa había muerto en 60. 0 gargantas. Lo que la reemplazó fue algo que Krovic solo había oído un puñado de veces en su carrera. Un sonido que ocurría cuando una multitud se daba cuenta de repente de que estaba viendo algo que se hablaría durante años. Pura excitación incrédula sin filtrar. Torvik giró, los 4 brazos balanceándose en un arco amplio desesperado diseñado menos para golpear algo y más para crear espacio entre él y la pequeña pesadilla que acababa de patearlo en la cara. Rena se agachó bajo el barrido, entró de nuevo y esta vez no hubo vacilación en su movimiento.
Golpeó 3 veces en rápida sucesión. Plexo solar, unión de placa de garganta, el pequeño racimo de órganos sensoriales justo debajo de sus ojos secundarios. Cada golpe fue preciso. Cada golpe fue fuerza mínima. Cada golpe encontró una debilidad que no debería haber sido visible para alguien que nunca había peleado contra un kratnaliano antes. Torvik retrocedió tambaleándose y por primera vez en su carrera profesional parecía que estaba intentando alejarse de su oponente en lugar de hacia ellos. Ella lo está leyendo, dijo alguien detrás de Torvik, y se giró para ver a su asistente de transmisión, Belnara, mirando la arena con sus 4 ojos completamente dilatados. Por el vacío, lo está leyendo en tiempo real. ¿Leyendo qué?, exigió Torvik. Todo, lenguaje corporal, distribución de peso, qué articulaciones compensan cuando otras están heridas. Está descargando su patrón de combate completo y corriendo predicciones más rápido de lo que él puede adaptarse. Torvik miró de vuelta a la pelea. Torvik estaba probando todo ahora. Fingía con sus brazos superiores y golpeaba con los inferiores. Rena se balanceó hacia atrás, las garras fallando por milímetros. Intentó un barrido de pierna. Ella lo saltó, aterrizó y usó su pierna extendida como escalón para entregar un codo a su articulación de hombro. Intentó un agarre. Ella dejó que atrapara su muñeca, luego se torció en una dirección que hizo que las articulaciones de Crew dolieran solo de verlo, rompiendo el agarre y simultáneamente torciendo el brazo de Torvik a una posición que hizo jadear a varios miembros de la audiencia. Esto no es posible, dijo Torvik al micrófono, abandonando todo fingimiento de comentario profesional. Los humanos no se mueven así, no piensan así. Su tiempo de reacción es demasiado lento. Su velocidad de procesamiento es demasiado limitada. Su experiencia en combate es inexistente según cada archivo, cada estudio, cada informe militar. No deberían ser capaces de lo que estoy viendo ahora mismo. Abajo en el arena, Rena atrapó uno de los golpes de Torvik, lo redirigió a otro de sus propios brazos y usó la confusión resultante para barrer sus piernas. Todas ellas, simultáneamente, 600 kg de campeón cristalino golpearon la arena con fuerza suficiente para enviar una nube de polvo visible desde órbita. La multitud se volvió absolutamente salvaje. Torvik rodó, se levantó sobre 3 extremidades porque un brazo aún no respondía correctamente, y cargó de nuevo porque eso era lo que hacían los campeones. No se rendían, no retrocedían, se adaptaban y superaban. Excepto que Rena se estaba adaptando más rápido. Encontró su carga de frente, lo cual era una locura. Ella era un cuarto de su masa. Encontrar su carga debería haber resultado en que ella se convirtiera en una pequeña mancha húmeda en el piso de la arena. En cambio, lo cronometró perfectamente, se agachó bajo su centro de gravedad, plantó sus manos y usó su impulso contra él. Sus piernas subieron, atraparon su torso y rodó hacia atrás, lanzando 600 kg de campeón confundido por encima de su cabeza y contra la pared de la arena detrás de ella. El impacto hizo que los escudos brillaran lo suficientemente brillante como para dejar imágenes residuales. Torvik se levantó de su asiento sin darse cuenta de que lo hacía. La humana acaba de lanzar con judo a un Warform craniano contra una barrera reforzada, dijo, su voz estable a pesar de que sus órganos internos intentaban todos arrastrarse a su tórax secundario. La barrera ha aguantado. Torvik no. Torvik se despegó de la pared, arena y escombros cayendo de su exoesqueleto. Respiraba con dificultad ahora, un sonido raspante que Torvik podía oír incluso desde la cabina de comentaristas. Sus movimientos eran más lentos, defensivos, estaba herido. Rena estaba en el centro de la arena, completamente quieta, apenas respirando con dificultad, esperando. No había dicho una sola palabra desde que la pelea comenzó. No había necesitado hacerlo. Torvik se sentó lentamente. Damas y caballeros, dijo en voz baja, y todo el coliseo se inclinó para oírlo. Creo que necesitamos tener una conversación muy seria con quienquiera que escribió el archivo de especie humana, porque ese documento está o catastróficamente incompleto o deliberadamente engañoso, y cualquiera de las dos opciones es extremadamente preocupante. Torvik cargó de nuevo. Rena sonrió. La educación estaba a punto de continuar. Torvik había dejado de intentar comentar en cualquier sentido tradicional y en cambio había degenerado en lo que solo podía describirse como procesar en vivo su propia crisis existencial. Ella aún no está cansada, dijo al micrófono, viendo a Rena esquivar otra combinación de antebrazos que debería haber licuado su esqueleto. Torvik respira como si hubiera estado peleando durante 1 hora. La humana parece que está esperando un transbordador. Esto no coincide con ningún dato.
No coincide con ninguno. Un recuerdo surgió, no invitado y no bienvenido. 3 ciclos atrás, un informe de alguna colonia minera en los territorios exteriores terranos. Una tripulación humana había quedado atrapada en un pozo colapsado durante 6 días con oxígeno mínimo y sin comida. Los equipos de rescate habían llegado esperando recuperar cuerpos. En cambio, encontraron a 5 humanos que se habían mantenido vivos a través de lo que el informe llamó pura negativa irracional a aceptar la muerte como resultado. Krovic había reído cuando lo leyó. Todos habían reído. La persistencia no era una ventaja de combate. La terquedad no ganaba peleas, excepto que estaba viendo a Rena moverse a través de los ataques de Torvik como si tuviera todo el tiempo del universo, y de repente ya no reía. Otro recuerdo, un diario médico que había hojeado para una pieza de comedia sobre especies débiles. La respuesta adrenal humana podía aumentar la salida de fuerza hasta en un 40% en situaciones de crisis. Su tolerancia al dolor podía ser anulada químicamente por su propia biología. Podían funcionar con lesiones que incapacitarían a la mayoría de las especies, no porque fueran duraderas, sino porque simplemente ignoraban el daño y seguían moviéndose. El artículo lo había llamado diseño evolutivo inadvisable. Krovic empezaba a pensar que el artículo había perdido el punto por completo. Abajo en el arena, Torvik ya no peleaba para ganar. Peleaba para sobrevivir. Sus ataques habían perdido toda coordinación. Balanceaba salvajemente, desesperado, esperando que un golpe conectara y le diera la apertura que necesitaba para terminar esta pesadilla. Rena no le daba esa apertura. Se movía alrededor de él como agua alrededor de piedra. Nunca donde él esperaba, siempre exactamente donde necesitaba estar. Y Krovic se dio cuenta con horror creciente de que no solo estaba ganando, estaba enseñando. Cada golpe que aterrizaba era educativo, cada esquive era una demostración, cada contraataque era una corrección. Estaba mostrando a Torvik, mostrando a la multitud, mostrando a toda la galaxia que veía esta transmisión. Exactamente donde cada suposición sobre los humanos había sido catastróficamente, peligrosamente errónea. Ella lo está sermoneando, dijo Krovic en voz alta, su voz apenas por encima de un susurro, pero aún captada por el micrófono. Esto no es una pelea, esto es un seminario sobre por qué los humanos nunca deberían haber sido clasificados como clase 7. Esto es una disertación sobre la diferencia entre inofensivo y pacífico, y todos estamos inscritos como estudiantes nos guste o no. Torvik se lanzó hacia adelante con los 4 brazos extendidos en un intento final desesperado de agarrar, aplastar, hacer cualquier cosa que detuviera la pequeña horror que había estado desmantelando sistemáticamente su carrera durante los últimos 8 minutos. Rena atrapó su muñeca superior derecha, entró en su guardia por lo que tenía que ser la 20ª vez y clavó su puño en su placa pectoral con cada onza de fuerza que su pequeño marco podía generar. La armadura cristalina aguantó, pero la fuerza viajó a través de ella de todos modos, y todo el cuerpo de Torvik se bloqueó mientras su sistema nervioso intentaba procesar lo que acababa de pasarle a sus órganos internos. Cayó sobre una rodilla, luego ambas, luego hacia adelante sobre sus manos. La multitud se había quedado completamente en silencio. Rena estaba de pie sobre él, respiración estable, apenas sin aliento, y habló sus primeras palabras de toda la pelea. Quédate abajo. Su voz era tranquila, calmada, no amenazante, no fanfarrona, solo una simple declaración de hecho, entregada con la certeza de alguien que sabía exactamente cuánto daño podía hacer y le ofrecía la cortesía de evitarlo. Torvik intentó levantarse, su cuerpo se negó al comando. Lo intentó de nuevo, todos los antebrazos temblando por el esfuerzo, su exoesqueleto crujiendo por la tensión. Rena esperó. Krovic se inclinó hacia el micrófono, su voz temblando ligeramente. El campeón intenta levantarse, dijo. Su cuerpo no coopera. La humana no se ha movido. Le está dando la oportunidad de rendirse con dignidad, lo cual es más misericordia de la que nadie en esta arena esperaba y significativamente más de la que Torvik ha dado nunca a ningún oponente en sus 73 peleas de carrera. Los brazos de Torvik se doblaron. Se colapsó de vuelta sobre la arena, mandíbulas chasqueando en lo que Krovic reconoció como la expresión crataneliana de dolor, mezclado con incredulidad. El árbitro miraba su cronómetro como si lo hubiera traicionado personalmente, claramente intentando decidir si esto calificaba como knockout o si necesitaba esperar algo más definitivo. Rena tomó la decisión por él, se dio la vuelta a Torvik, caminó al centro de la arena y levantó una mano. No en victoria, no en celebración, solo reconocimiento de que la pelea había terminado. La multitud explotó.
Torvik no había terminado. El orgullo, la estupidez o alguna combinación de ambos lo impulsó de vuelta a sus pies. Su exoesqueleto estaba agrietado en 4 lugares. Su respiración sonaba como grava siendo procesada a través de un filtro de aire defectuoso. 2 de sus brazos colgaban en ángulos que la anatomía no recomendaba típicamente, pero se puso de pie. Rena oyó que se levantaba y se giró lentamente. La expresión en su cara no era sorpresa, era algo más cercano a resignación mezclada con respeto. Le había dado la oportunidad de terminar esto limpiamente. Él había declinado. Lo que pasó después era culpa suya. «Oh no», dijo Krovic al micrófono. «Oh no, Torvik, ¿qué estás haciendo? Campeón, esto no es valentía. Esto es lo opuesto a la valentía. Esto es tu sistema nervioso escribiendo cheques que tu cuerpo no puede cobrar». Torvik rugió, un sonido que empezó fuerte y terminó en algo incómodamente cercano a un jadeo, y cargó una vez más. Rena no se movió hasta que él estaba a 3 metros. Luego hizo algo que Krovic pasaría los próximos 6 meses intentando describir adecuadamente a gente que no lo había presenciado en persona. Corrió hacia él, directamente hacia él. Sprint completo, cerrando la distancia más rápido de lo que su sistema nervioso dañado podía procesar. En el último segundo posible, se dejó caer en un deslizamiento, su cuerpo horizontal, pasando entre sus piernas mientras sus garras barrían el aire vacío sobre ella. Mientras pasaba debajo de él, alcanzó con ambas manos, agarró el borde inferior de su placa pectoral y tiró. No hacia abajo, no hacia atrás. Tiró hacia adelante en la misma dirección en que él ya se movía, añadiendo su impulso al de él de una forma que la física permitía absolutamente, pero el sentido común desaconsejaba fuertemente. La propia carga de Torvik se convirtió en su caída. Literalmente, su centro de gravedad se desplazó hacia adelante más allá del punto de recuperación. Sus piernas, ya comprometidas, no pudieron compensar. 600 kg de Warform cristalino pasaron de depredador cargando a catástrofe tambaleante en menos de 2 segundos. Golpeó el suelo de cara con suficiente fuerza que los sensores de impacto incrustados en el piso de la arena lo registraron como una posible preocupación estructural. Rena completó su deslizamiento, rodó hasta ponerse de pie y estaba erguida antes de que Torvik terminara de rebotar. El árbitro miró a ambos luchadores, luego a su cronómetro, luego al cráter que se formaba rápidamente en la arena donde Torvik había impactado. Levantó su dispositivo de señalización y activó la bocina de fin de pelea. La multitud detonó. 60.000 seres estallaron en caos que se registró en monitores sísmicos en 3 sistemas adyacentes. La mitad vitoreaba con el tipo de energía maníaca que venía de ver cómo cada suposición que poseían se destruía sistemáticamente. La otra mitad accedía frenéticamente a sus datapads, sacando registros de apuestas, recalculando cuotas, intentando comprender cómo acababan de perder cantidades verdaderamente asombrosas de créditos en lo que se suponía era la apuesta más segura de todo el sector. Abajo en los asientos caros, los luchadores profesionales estaban de pie. No vitoreando, no celebrando, solo allí de pie con expresiones que iban de shock a horror a intenso interés profesional. 3 instructores de combate separados ya estaban haciendo llamadas a sus oficinas administrativas. 4 campeones retirados accedían a la ubicación de la Tierra en la base de datos galáctica. Un Warform dexiano escribía números en un datapad con manos temblorosas, recalculando evaluaciones de amenaza en tiempo real. Krovic se sentó en su cabina, micrófono aún activo, e intentó encontrar palabras que capturaran adecuadamente lo que acababa de pasar. «Damas y caballeros», dijo finalmente, su voz de alguna manera tanto calmada como completamente desquiciada. La ganadora por knockout, en 9 minutos y 47 segundos, representando a la Tierra y aparentemente representando cada fallo de inteligencia militar en la historia galáctica registrada, Rena Vázquez. El equipo médico se apresuró al piso de la arena, dirigiéndose directamente a Torvik, que intentaba comunicar que estaba bien a través de una serie de chasquidos que indicaban muy claramente que no estaba bien. Rena caminó hacia el túnel de salida. No saludó, no celebró, no hizo alarde ni jugó para la multitud ni hizo ninguna de las tonterías teatrales de victoria que los luchadores típicamente hacían. Solo salió caminando como si hubiera terminado una sesión de entrenamiento rutinaria y tuviera otro lugar donde estar. Krovic la vio irse, y sintió que algo cambiaba en su comprensión de la galaxia. «La humana se está yendo», dijo al micrófono, más para sí mismo que para la audiencia. Se está alejando caminando como si esto fuera ordinario, como si no acabara de reescribir cada evaluación de combate de su especie, como si esto siempre hubiera sido cómo iba a terminar y fuéramos los únicos sorprendidos. Hizo una pausa. «Necesito un trago. Necesito varios tragos».
Esta transmisión ha concluido. Por favor, salgan de forma ordenada e intenten no pensar demasiado en lo que acaban de presenciar, porque sospecho que si todos pensamos demasiado en ello, vamos a tener que admitir algunas verdades muy incómodas sobre qué más podríamos estar equivocados. La multitud seguía rugiendo. Torvik seguía sin moverse. Y en algún lugar en el fondo de la mente de Krovik, una pequeña voz preguntaba, una pregunta que realmente no quería responder. Si los humanos podían hacer esto, ¿qué más podían hacer cuando se motivaban adecuadamente? Krovik se sentó en su cabina de comentarista mucho después de que la multitud comenzara a salir, mucho después de que el equipo médico hubiera cargado a Torvik en un trineo de transporte de emergencia, mucho después de que el personal de la arena hubiera empezado a barrer arena sobre la sangre y los cráteres de impacto. Su asistente, Belnara, estaba atendiendo frenéticamente solicitudes de comunicación de aproximadamente 200 agencias de noticias diferentes, consultores militares, y lo que parecían varias divisiones de inteligencia gubernamental, que de repente tenían preguntas extremadamente urgentes sobre la Tierra y sus habitantes. Están preguntando si tenemos footage desde múltiples ángulos, dijo Nara, su voz subiendo a rangos que indicaban estrés. Están preguntando si la humana usó alguna tecnología de mejora. Están preguntando si Torvik se dejó caer. Están preguntando si esto fue escenificado. Están preguntando todo, excepto la única pregunta que deberían estar haciendo, que es, ¿qué más hemos entendido mal?, preguntó Krovik, aunque ya sabía la respuesta. Krovik sacó el archivo de especie de los humanos una vez más, desplazándose a través de las clasificaciones, las evaluaciones de amenaza, las evaluaciones militares. Especie sentiente clase 7. Nivel de amenaza insignificante. Capacidad de combate mínima. Evitar comprometerse en concursos de persistencia, pero por lo demás considerarlos inofensivos. Lo borró, no modificó, no actualizó. Borró porque ese archivo no estaba incompleto. No estaba desactualizado. Era peligroso. Era el tipo de fallo de inteligencia que destruía flotas enteras porque alguien había marcado la casilla hace 40 ciclos y nadie se había molestado en verificar si la casilla seguía siendo precisa. ¿Quieres saber cuáles son las cuotas de apuestas sobre los humanos ahora?, preguntó Belnara, mirando su datapad con una expresión que podría haber sido diversión o horror, o ambas. Probablemente no, pero dime de todos modos. Hace 3 horas, las cuotas de que un humano ganara cualquier pelea de combate profesional eran 8-0-1. Las cuotas actuales de hace 6 minutos son a dinero parejo. No porque los corredores de apuestas piensen que los humanos son de repente luchadores increíbles, porque los corredores de apuestas ya no tienen ni idea de qué son los humanos. Y cuando los corredores de apuestas no saben algo, se vuelven cautelosos por defecto. Krovik rió. ¿Salió ligeramente maníaco? ¿Sabes cuántos seres acaban de perder todos sus ahorros apostando por Torvik?, preguntó. Las estimaciones actuales están en los cientos de miles, algunos están solicitando investigaciones. Algunos están alegando fraude. La mayoría solo están sentados en shock intentando procesar que apostaron contra una especie de la que no sabían nada excepto lo que un archivo les dijo. Abajo en el arena, el equipo de limpieza había encontrado algo. Uno de ellos sostenía un pequeño objeto, examinándolo a la luz. Después de un momento, Krovik lo reconoció. Un fragmento del exoesqueleto de Torvik, agrietado limpiamente por daño de batalla de un ser cuya especie no se suponía capaz de dañar armadura cristalina. He estado comentando peleas durante 30 años, dijo Krovik en voz baja. He visto mejoras, he visto aumentos ilegales, he visto boosting químico y modificación genética e integración tecnológica. Sé cómo se ven. Esa humana de ahí abajo no tenía nada de eso. Eso fue solo lo que ella podía hacer naturalmente, lo que significa que en algún lugar de la Tierra hay 8.000 millones más como ella. En realidad, dijo Belnara, desplazándose a través de información actualizada en su datapad, según el informe de inteligencia que acaba de desclasificarse aproximadamente 20 minutos atrás en respuesta a esta pelea, los humanos tienen múltiples disciplinas de combate especializadas, diferentes escuelas, diferentes enfoques, diferentes filosofías. Reina Vázquez está listada como practicante de algo llamado Jiu-Jitsu brasileño, Muay Thai y Wrestling. Aparentemente, hay cientos de otros sistemas. Krovik sintió que algo en su tórax se contraía. Tenían cientos de formas diferentes de pelear. Habían estado peleando entre ellos durante toda su historia evolutiva. Su planeta no tenía un gobierno unificado. Habían estado en un estado de guerra continua de bajo nivel durante aproximadamente 10-0 años.
no eran pacíficos porque no entendieran la violencia, eran pacíficos porque la entendían extremadamente bien y decidieron que estaban cansados de ella. Krovic pensó en eso. Realmente pensó en eso. Los humanos no eran débiles, nunca habían sido débiles, solo habían estado callados. Se habían unido a la comunidad galáctica, aceptado su clasificación clase 7, dejado que todos los demás asumieran que eran inofensivos, y habían seguido con sus asuntos sin molestarse en corregir las suposiciones de nadie, no porque no pudieran, sino porque no necesitaban hacerlo, hasta que alguien en algún lugar cometió el error catastrófico de darle a uno de ellos una razón. Vara, dijo Krovic lentamente, necesito que envíes un mensaje al departamento de programación del Coliseo. ¿Qué mensaje? Diles que si otros promotores están pensando en reservar humanos como underdogs para peleas de ejecución, deberían reconsiderarlo. Diles que lo que acabamos de presenciar no fue una casualidad, fue una advertencia. Y diles que la galaxia acaba de aprender una lección muy cara sobre la diferencia entre inofensivo e indefenso. Nara asintió y empezó a escribir. Krovic se levantó, recogió su equipo y dio una última mirada al piso de la arena donde Rena Vázquez había reescrito la evaluación de combate de su especie entera en menos de 10 minutos. ¿Sabes cuál es la peor parte?, le dijo a Belnara. ¿Qué? Ni siquiera estaba intentando hacer una declaración, solo estaba peleando. Lo que significa que esto es lo que los humanos consideran esfuerzo normal. Genuinamente no quiero saber qué pasa cuando se enojan de verdad. Caminó hacia la salida, luego se detuvo y miró atrás. Y actualiza las cuotas de apuestas para el próximo luchador humano programado. ¿Hacer qué? Krovic sonrió, la expresión completamente desprovista de humor. No te molestes. Nadie va a ser lo suficientemente estúpido como para apostar contra ellos nunca más. La galaxia ha aprendido su lección. Los humanos no son clase 7. Nunca lo fueron. Solo estaban esperando a que alguien les pidiera que lo demostraran. Salió de la cabina y se dirigió al bar más cercano. Porque si iba a procesar el hecho de que toda su comprensión de la evaluación de amenaza galáctica acababa de ser destruida por una mujer de 1,7 metros de alto sin armas naturales, y una comprensión realmente sólida de la física, iba a necesitar algo significativamente más fuerte que agua. En cada pantalla del Coliseo, la repetición ya estaba corriendo. Rena Vázquez dando ese único paso adelante, el momento en que todo cambió. Los corredores de apuestas lo recordarían, los analistas militares lo estudiarían, y cada especie en la galaxia tendría que reconsiderar lo que pensaban que sabían sobre la pequeña especie tranquila del tercer planeta de un sistema solar poco notable, los que sonreían cuando peleaban, los que habían sido inofensivos justo hasta el momento en que decidieron no serlo. Krovic pidió su bebida y la levantó en un brindis silencioso a Rena Vázquez donde quiera que estuviera. Había enseñado una lección a la galaxia hoy. Solo esperaba que la matrícula no hubiera sido demasiado cara.